hijos y dijo, es tu obligación como abuelo. Y tomé una difícil decisión. Mi hijo Iván apareció en mi casa un sábado por la mañana con 2 mochilas y los niños de la mano. Ni siquiera entró, dejó a Leonardo y a Camila en la puerta, como si estuviera dejando una carga que ya no quería llevarse de vuelta. Después me miró con la mayor naturalidad del mundo y dijo algo que hasta hoy sigue resonando en mi cabeza. Es tu obligación como abuelo, y se subió al coche y se fue. En ese momento pensé que volvería en unas horas, que había algún malentendido, que yo no había escuchado bien, porque durante unos segundos quise creer que lo había entendido mal. Pero esa fue la última vez que vi a mi hijo durante meses, y lo que descubrí después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Francisco Serrano. Y nunca pensé que a mis 73 años iba a estar revisando mochilas de niños sobre la mesa del comedor, buscando ropa limpia, cuadernos y algo que me explicara por qué mi hijo me había dejado a sus hijos sin una sola palabra de más. Camila tenía 7 años, Leonardo 11. Los dos estaban sentados en el sofá, con esa quietud rara que tienen los niños cuando han aprendido que no deben hacer preguntas. No lloraban, no pedían nada, solo me miraban con esos ojos grandes y oscuros que heredaron de su madre, esperando que yo les dijera qué iba a pasar. Yo tampoco lo sabía. Abrí la primera mochila, la de Camila. Adentro había 2 mudas de ropa enrolladas sin doblar, una muñeca a la que le faltaba un zapato y un sobre de papel manila que alguien había metido al fondo, debajo de todo. Lo saqué despacio. Era un sobre sin cerrar. Adentro había papeles doblados en 4. Los abrí. Eran recibos de colegiatura del colegio privado donde estudiaban los 2 niños. Los revisé uno por uno, poniéndolos sobre la mesa en orden de fecha, como había hecho toda mi vida cuando trabajaba en contabilidad. El hábito no se va aunque uno se jubile. El primer recibo sin pagar era de hacía 9 meses. El último, del mes en curso. 9 meses sin pagar la escuela de sus propios hijos. Me quedé mirando esos papeles durante un tiempo que no supe medir. La tarde empezaba a caer afuera y la luz del comedor tenía ese color anaranjado que siempre me había parecido tranquilo. Pero en ese momento no me tranquilizaba nada. «Abuelo», era Leonardo. Se había acercado sin que yo lo escuchara. «¿Qué son esos papeles?» «Nada importante», dije, y los volteé boca abajo antes de que pudiera leer los números. «¿Tienen hambre?» Camila asintió desde el sofá sin decir nada. Leonardo me miró un momento más antes de responder. «Sí, no comimos bien hoy. Fui a la cocina y calenté lo que tenía. Arroz del día anterior, frijoles y unas tortillas que todavía estaban buenas. Mientras servía los platos, escuché que Leonardo le decía algo a su hermana en voz baja. Algo que ella respondió moviendo la cabeza. Cuando nos sentamos a comer, intenté hablar con naturalidad. Les pregunté por la escuela, por sus maestros, por si tenían amigos. Camila contestó poco. Leonardo contestó lo que yo quería escuchar, con esa habilidad que tienen algunos niños de decir exactamente lo necesario para que un adulto no se preocupe más. Pero en un momento, sin que yo le preguntara nada, Leonardo bajó la cuchara y dijo: «Mi papá andaba muy nervioso últimamente, ya no dormía bien. A veces se quedaba despierto hasta muy tarde hablando por teléfono». «¿Con quién hablaba?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. «No sé, se encerraba en el cuarto». «Pero yo lo escuchaba desde afuera». Camila lo miró. Él le devolvió la mirada. Hubo entre ellos ese silencio que solo existe entre hermanos que han guardado secretos juntos por necesidad. «¿Y su mamá?», pregunté. «Cristina también estaba rara», dijo Leonardo, y usó el nombre de su madre con una distancia que me dolió más que cualquier otra cosa.
Salían mucho, los dos juntos, y cuando llegaban, traían cosas nuevas, pero no había comida. Cosas nuevas, pero no había comida. Seguí comiendo aunque ya no tenía apetito. Calculé mentalmente la deuda que había visto en los recibos. 9 mensualidades del colegio para 2 niños. No era una fortuna, pero tampoco era una cantidad menor. Era dinero suficiente como para que alguien tomara una decisión, o varias. Después de cenar bañé a Camila, que se dejó hacer todo sin decir ni una palabra, con esa obediencia silenciosa que me partía el alma. Leonardo se bañó solo y salió con el cabello mojado peinado hacia atrás, como su padre. El parecido físico era tan grande que por un momento tuve que apartar la vista. Los acomodé en la recámara de huéspedes. Puse a Camila en la cama y a Leonardo en el catre que todavía conservaba del tiempo en que los nietos venían a dormir en vacaciones. Apagué la luz y me quedé un momento en el umbral de la puerta. «Abuelo», dijo Leonardo desde la oscuridad. «¿Sí?», hizo una pausa larga. Escuché a Camila moverse entre las cobijas. «¿Podemos quedarnos aquí un rato?» «Claro», dije. «Todo el tiempo que necesiten». «Gracias». Cerré la puerta despacio y me fui al comedor. Volví a sacar los recibos y los revisé otra vez, ahora con más calma. Los organicé. Los saqué a la luz de la lámpara. 9 meses. Pensé en llamarle a Iván esa misma noche. Pensé en exigirle una explicación, en decirle que esto no podía quedar así. Pero algo me detuvo. Algo en la forma en que Leonardo había hablado de su padre, con esa mezcla de protección y miedo que los hijos aprenden cuando conviven demasiado tiempo con un adulto impredecible. Decidí esperar a la mañana, pero esa misma noche, cuando ya creía que los niños estaban dormidos, la puerta de la recámara se abrió despacio. Era Leonardo. Tenía los ojos abiertos y esa expresión seria que a veces hace que los niños parezcan mucho más viejos de lo que son. «Abuelo», dijo, «hay algo que no les dije a mis papás, algo que pasaba cuando ellos no estaban. Hay verdades que un niño no inventa». Y esa noche entendí que Leonardo me estaba diciendo la verdad. Se quedó parado en el umbral de la puerta con esa expresión que yo había visto antes, muchos años atrás, en la cara de hombres que habían cargado algo demasiado tiempo y ya no podían más. No era la cara de un niño de 11 años. Era la cara de alguien que había aprendido a vigilar, a calcular, a medir cuándo era seguro hablar y cuándo era mejor callarse. Lo senté a la mesa del comedor. Le calenté un vaso de leche aunque él no me lo pidió. Puse el vaso frente a él y me senté despacio, sin apurarle nada, sin hacerle sentir que lo que fuera a decir me iba a alterar. Aunque por dentro ya sentía algo que no sabía nombrar bien. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la anticipación de un golpe que uno sabe que va a llegar, pero no sabe desde dónde. «¿Qué pasaba cuando ellos no estaban?», le pregunté. Leonardo envolvió el vaso con las 2 manos. Lo miró. «Nos quedábamos solos», dijo. «Camila y yo». «¿Cuánto tiempo?» «Depende. A veces unas horas. A veces mucho más». Esperé. Él bebió un poco de leche y dejó el vaso con cuidado, como si necesitara hacer algo con las manos para poder seguir hablando. Había noches que se iban después de cenar y no volvían hasta la mañana siguiente. Yo le decía a Camila que era normal, que los papás a veces tenían que salir, que yo estaba ahí. «¿Y tú qué hacías?» Me quedaba despierto, por si Camila se asustaba, por si pasaba algo. 11 años, un niño de 11 años quedándose despierto en la oscuridad para cuidar a su hermana de 7, porque los adultos que debían estar ahí habían decidido no estarlo. Apoyé los codos sobre la mesa y junté las manos frente a mi boca. Respiré despacio. «Leonardo, ¿alguna vez les faltó comida?», pregunté, aunque los recibos que había revisado antes ya me habían dado la respuesta. Él asintió sin dramatismo, como si fuera un dato más.
Había semanas que en el refrigerador casi no había nada. Yo le hacía a Camila lo que podía. Huevos, si había. Tortillas con sal a veces. Una vez estuvimos 2 días casi sin comer porque ellos no habían dejado dinero y yo no sabía a quién llamar. 2 días. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para que mi cara no cambiara, para que Leonardo no sintiera que lo que me estaba diciendo era tan grave que me estaba rompiendo algo adentro, porque si él lo sentía, iba a cerrar la boca, y necesitaba que siguiera hablando. ¿Por qué no me llamaste?, le dije. Tienes mi número. Bajó la vista. Mi papá decía que los problemas de la casa se quedan en la casa. Esa frase, la reconocí, era mía de alguna manera, era algo que yo mismo había dicho en algún momento de mi vida, cuando creía que la dignidad familiar se medía por lo que uno guardaba hacia adentro, y ahora mi propio hijo la había usado para enseñarle a un niño que pedir ayuda era una forma de traición. ¿Y las peleas?, pregunté. Leonardo levantó los ojos. ¿Cuánto sabes tú de las peleas? Lo suficiente, dije, aunque era mentira. No sabía nada, pero necesitaba que él sintiera que no estaba revelando nada que yo no supiera ya, para que no cargara con la culpa de hablar. Se peleaban mucho, por dinero casi siempre. Mi mamá le decía a mi papá que él había prometido cosas que nunca cumplió. Mi papá le decía que ella gastaba demasiado. A veces se gritaban fuerte. Camila se metía debajo de la cama cuando eso pasaba. Cerré los ojos un momento. Vi a Camila, con sus 7 años y su muñeca a la que le faltaba un zapato, metiéndose debajo de una cama a esperar que la tormenta pasara. ¿Alguna vez alguien los lastimó?, pregunté, y puse especial cuidado en la voz para que no sonara a acusación, sino a pregunta simple. «No», dijo Leonardo, «pero había noches que mi papá rompía cosas, platos, una vez el espejo del baño, y Camila lloraba callada, sin hacer ruido, porque había aprendido que si lloraba fuerte mi papá se enojaba más. Camila lloraba callada. Eso fue lo que terminó de romperme. No lo demostré. Asentí despacio. Le dije a Leonardo que había hecho muy bien en contarme todo eso, que era muy valiente, que a partir de ahora yo estaba ahí, y que no iba a pasar nada malo. Él me miró con esa mezcla de alivio y desconfianza que tienen los niños que han escuchado promesas antes y han visto cómo se deshacen. Lo acompañé de vuelta a la recámara. Camila dormía con la muñeca abrazada contra el pecho, con esa respiración lenta y profunda de los niños pequeños que todavía pueden descansar, aunque el mundo a su alrededor sea un desastre. Me quedé parado en la puerta mirándola un momento. Luego fui a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y estuve un largo rato sin hacer nada, solo pensando. Pensé en Iván cuando tenía la edad de Leonardo. Pensé en las cosas que yo había hecho bien y en las que había hecho mal como padre. Me pregunté en qué momento mi hijo se había convertido en alguien capaz de dejar a sus hijos solos en la oscuridad, sin comida, mientras él y su mujer salían a hacer quién sabe qué con el dinero que debía haber servido para pagar la escuela. No encontré la respuesta esa noche, pero sí sentí algo que nunca en toda mi vida había sentido con tanta claridad hacia mi propio hijo. Vergüenza. No por mí, por él. Y eso fue lo más doloroso de todo, porque uno puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar los errores, la irresponsabilidad, incluso la cobardía. Pero hay algo muy difícil de perdonar cuando un padre le falla a sus hijos de esa manera. Algo que se instala en el pecho y no pide permiso para quedarse. Me acosté sin apagar la luz. Y 2 días después, a las 9 de la mañana, sonó el teléfono. Era un número que no tenía guardado. Contesté. «Buenos días, ¿hablo con el señor Francisco Serrano?», dijo una voz de mujer, formal y calmada. «Le llamo del colegio donde estudian Leonardo y Camila. Soy la directora académica. Necesito hablar con usted sobre la situación de los niños». Y lo que me dijo a continuación fue algo para lo que yo no estaba preparado.
Hay noticias que uno recibe de pie y hay noticias que lo obligan a sentarse. Me senté. La directora del colegio tenía ese tono particular de las personas que dan malas noticias con frecuencia y han aprendido a hacerlo sin que les tiemble la voz. Profesional, directa, pero no fría. Había algo en su manera de hablar que me hizo sentir que le importaba lo que estaba diciendo, que no era solo un trámite administrativo. Antes de darme más detalles, me pidió confirmar mi parentesco y los datos básicos de los niños, porque yo figuraba como contacto familiar de respaldo en el expediente escolar. Solo después de eso, continuó hablando. Señor Serrano, llevamos varios meses intentando comunicarnos con el padre de los niños sin éxito, comenzó. Las colegiaturas de Leonardo y Camila tienen un adeudo acumulado de varios meses. Hemos enviado avisos por escrito, mensajes al teléfono registrado, correos electrónicos. Ninguno ha tenido respuesta. ¿Cuánto es la deuda total?, pregunté. Escuché un papel moverse al otro lado de la línea. El adeudo rondaba los 34,000 pesos entre colegiaturas, cuotas y cargos escolares pendientes. 34,000 pesos. No era una cantidad imposible, pero tampoco era una cantidad menor para alguien que, al parecer, llevaba meses sin pagar nada de nada. Pensé en los recibos que había encontrado en la mochila de Camila. Pensé en los huevos con sal. Pensé en Camila llorando callada debajo de la cama. Señor Serrano, necesitamos saber si los niños van a continuar inscritos con nosotros, continuó la directora. Hemos hecho varias prórrogas administrativas para evitar afectar a los niños, pero ya no podemos sostener la inscripción sin una definición. Entiendo, dije. Voy a resolver esto. Hubo una pausa breve. Señor Serrano, hay algo más que debo decirle. Algo en su tono cambió. No de manera dramática, pero sí lo suficiente como para que yo me pusiera alerta. Dígame, hace algunas semanas el señor Iván Serrano se presentó aquí en la escuela. Vino personalmente, lo cual nos sorprendió porque durante meses no había respondido ningún comunicado. Habló con la secretaria de dirección y le dijo que quería recoger los documentos oficiales de los niños, los certificados parciales, las constancias de estudio, sus expedientes completos. Sentí que algo se tensaba en mi pecho. ¿Y se los dieron? No. La secretaria le explicó que esos documentos no se entregan sin una solicitud formal y sin liquidar el adeudo pendiente. Él se molestó bastante. Se fue sin decir más, pero antes de salir le comentó a la secretaria casi de paso que los niños iban a cambiar de ciudad, que ya no iban a necesitar la escuela. El silencio que siguió era mío. La directora lo dejó estar un momento antes de continuar. Señor Serrano, entiendo que quizás usted no tenga toda la información sobre la situación familiar, pero dado que usted me llama ahora y me dice que los niños están con usted, me parece importante que sepa todo esto. Sí, dije. Gracias por decirme. ¿Puedo preguntarle desde cuándo están los niños con usted? Desde el sábado pasado. Otra pausa. ¿Y el padre? No se ha comunicado conmigo de forma directa. La directora no dijo nada durante unos segundos. No hacía falta. Lo que ese silencio comunicaba era más claro que cualquier palabra. Señor Serrano, si necesita cualquier documento que respalde la situación de los niños, ya sea para trámites escolares o de otro tipo, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos para apoyar a Leonardo y a Camila en lo que sea necesario. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la silla de la cocina con las manos sobre la mesa. Cambiar de ciudad. Iván había ido a recoger los expedientes de los niños semanas antes de dejarlos en mi puerta. Quizás todavía no tenía todos los detalles resueltos, pero ya estaba preparando su salida desde semanas antes. Ya estaba moviendo piezas, cerrando puertas, borrando rastros, y no le había dicho nada a nadie.
Los niños estaban en la escuela en ese momento. Los había llevado yo esa mañana temprano, después de comprarles algo de desayunar en el camino, porque en mi refrigerador no había suficiente para 3 personas. Leonardo había entrado al salón sin voltear a verme. Camila me había dado la mano hasta la puerta y luego la había soltado despacio, como quien suelta algo que le da miedo perder. Me levanté, tomé las llaves del coche y decidí algo que llevaba días posponiendo. Tenía que ir al apartamento de Iván, tenía que verlo con mis propios ojos, tenía que pararme frente a mi hijo y decirle que lo que estaba haciendo no tenía nombre decente, que podía fallarme a mí, que eso era algo entre él y yo, y tenía años de historia detrás. Pero que fallarle a sus hijos era otra cosa completamente distinta. Eso no tiene ninguna justificación. El apartamento quedaba al norte de la ciudad, a unos 20 minutos de mi casa. Lo conocía bien. Había ayudado a Iván con el depósito cuando se mudó ahí con Cristina, hacía casi 4 años. En ese entonces todavía hablábamos con regularidad. Todavía creía que mi hijo estaba construyendo algo sólido. Manejé sin prisa. El tráfico de Monterrey a esa hora de la mañana era denso y aproveché los semáforos para ordenar lo que iba a decir. Tenía toda una vida de aprender a hablar cuando estaba enojado sin perder la compostura. Ese era el momento de usar todo eso. Llegué al edificio a las 10:15 de la mañana. El portero me reconoció. Me había visto antes en visitas anteriores. «Buenos días, señor Serrano», dijo, y algo en su cara me hizo detenerme. «Buenos días. Vengo a ver a mi hijo». El portero dudó un momento. «¿No sabe usted?» «¿Saber qué?» Él me miró con esa incomodidad de quien tiene que dar una noticia que no le corresponde dar. «El departamento de su hijo está desocupado, señor. Los inquilinos se fueron hace como una semana. Devolvieron las llaves y todo. Se llevaron sus cosas en una camioneta. Yo los vi salir. Lo miré sin decir nada. ¿Dejaron alguna dirección? ¿Algún número de contacto?» «No, señor. Solo devolvieron las llaves y se fueron. Subí de todas formas. El portero llamó al encargado del edificio y fue él quien abrió el departamento con la autorización correspondiente, porque la unidad ya había sido entregada días antes. Lo que encontré adentro confirmó algo que yo todavía me resistía a aceptar. No había nada. Hay un tipo de vacío que no tiene que ver con el espacio, sino con lo que ese espacio debería contener. El apartamento olía a humedad y a pintura vieja. La luz entraba por las ventanas sin cortinas y rebotaba en las paredes dejando todo con ese aspecto blanco y desnudo de los lugares que han sido vaciados con prisa. No quedaba nada, ni un mueble, ni una caja olvidada, ni una percha colgada en el closet. Nada que dijera que ahí habían vivido personas, que ahí habían dormido 2 niños, que ahí había existido algo que en algún momento se llamó familia. Entré despacio. Mis pasos sonaban diferentes sobre el piso de loseta sin alfombra. Un sonido hueco que se repetía en cada cuarto como una confirmación de lo que ya sabía, pero que todavía me negaba a terminar de aceptar. Recorrí la sala, la cocina, el baño, las 2 recámaras. En la recámara más pequeña, la que debía haber sido la de los niños, encontré algo en el piso. Una calcomanía despegada a medias de la pared, de esas que los niños ponen sin permiso y que los adultos descubren cuando ya es tarde. Era una estrella amarilla, pequeña, casi nada. La miré un momento largo. Luego salí al pasillo y le agradecí al encargado que me hubiera acompañado. Bajé las escaleras solo, salí a la calle y me quedé parado junto al coche sin abrirlo. El sol de Monterrey pegaba con esa fuerza directa que tiene al mediodía, esa luz que no perdona y que lo ilumina todo demasiado. Gente pasaba en la banqueta. Un camión frenó en la esquina. La ciudad seguía funcionando con su indiferencia habitual, completamente ajena a lo que yo acababa de entender. Mi hijo no estaba de viaje. Mi hijo no estaba resolviendo una emergencia.
Mi hijo no iba a llamar esa tarde para preguntar cómo estaban los niños. Iván y Cristina habían planeado esto. Habían devuelto el apartamento, cargado sus cosas en una camioneta y desaparecido. Y antes de hacerlo, habían dejado a sus hijos en mi puerta con 2 mochilas y una frase que ahora sonaba diferente, con un significado que me golpeaba desde adentro. Es tu obligación como abuelo. Ya no sonaba como una frase dicha al pasar, sonaba como si me hubiera entregado una responsabilidad y hubiera huido. Me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Apoyé las 2 manos sobre el volante y miré hacia adelante sin ver nada en particular. Intenté hacer lo que siempre he hecho cuando algo me supera: ordenar los hechos, ponerlos en fila, verlos sin emoción, como columnas de números en una hoja de balance. Hecho 1. Iván debía 9 meses de colegiatura, 34,000 pesos. Hecho 2. Semanas antes de dejar a los niños en mi puerta, fue al colegio a intentar recoger sus expedientes. Ya estaba preparando la salida. Hecho 3. Devolvió el apartamento hace una semana. Se fue con Cristina sin dejar dirección ni número de contacto. Hecho 4. Los niños llevaban meses viviendo en condiciones de negligencia, solos por las noches, sin comida suficiente, sin que nadie respondiera por ellos. Hecho 5. Nadie sabía dónde estaba mi hijo. Encendí el motor, fui a recoger a los niños a la escuela a la hora de la salida. Leonardo salió con su mochila al hombro y una hoja de papel en la mano, una tarea de matemáticas con una estrella roja dibujada arriba. Me la mostró con algo parecido al orgullo, aunque lo hizo de manera discreta, como si no quisiera que nadie lo viera emocionarse. Camila salió tomada de la mano de una compañerita y se despidió de ella con un abrazo corto antes de caminar hacia mí. Se me acercó y levantó los brazos. La cargué. Pesaba poco. Demasiado poco para su edad, pensé, y la abracé más fuerte de lo que pretendía, porque de repente necesité sentir que era real, que estaba ahí, que estaba bien. «Abuelo, ¿estás bien?», me preguntó al oído. «Sí», dije, «estoy muy bien. Esa noche, después de cenar, después de que los niños se bañaron y se pusieron la ropa para dormir, después de que Camila me pidió que le leyera algo, y yo le leí un cuento de un libro viejo que encontré en el cajón del buró, después de todo eso, me senté en el sillón de la sala con el teléfono en la mano. Llamé a Iván. El número comunicaba. Lo intenté 4 veces más durante la siguiente hora. Siempre lo mismo. Lo intenté con el número de Cristina que tenía guardado desde hacía años, apagado o fuera del área de servicio. Luego abrí los contactos y busqué a Rodrigo, el hermano menor de Iván. Los 2 nunca habían sido muy cercanos, pero sí se hablaban de vez en cuando. Era la única persona que podía saber algo. Rodrigo contestó al segundo timbrazo. «Papá, ¿qué pasó? ¿Sabes dónde está tu hermano?» Silencio. Rodrigo. «Papá, yo...» Iván me llamó hace como 10 días. Me dijo que iba a salir una temporada, que tenía un negocio en otro estado. No me dio detalles. «¿Te dijo algo de los niños?» Otro silencio. Más largo. «Me dijo que los niños iban a estar con usted, que usted había aceptado cuidarlos». Cerré los ojos. «Rodrigo, yo no acepté nada. Los dejó en la puerta un sábado por la mañana y se fue. Sin explicación, sin fecha de regreso, sin nada». Escuché a mi hijo menor soltar el aire despacio. «Dios mío, necesito que me ayudes a encontrarlo». «Voy a intentarlo, papá. Pero no sé si quiera ser encontrado». Durante las primeras semanas intenté localizarlo por todos los medios. En 2 ocasiones llegó un mensaje breve desde números que yo no conocía. Solo decía que los niños estaban mejor conmigo por un tiempo y que no me metiera en sus asuntos. Después no volvió a escribir. Después de eso me quedé sentado en el sillón un rato más. Todo estaba en silencio. Desde el cuarto de los niños llegaba la respiración tranquila de Camila.
ese sonido suave que uno solo escucha cuando se acerca lo suficiente. Los miré dormir. Leonardo con el brazo sobre la frente, como su abuelo. Camila abrazada a su muñeca de un solo zapato. Y en ese momento, mirándolos, entendí que esperar no era una opción, que lo que Iván había hecho tenía un nombre legal, que esos dos niños necesitaban algo más que un abuelo que los cuidara por las noches y les calentara la cena. Necesitaban certeza, necesitaban protección, necesitaban que alguien pusiera su nombre al lado del de ellos en un documento que dijera que no iban a ser abandonados otra vez. Esa madrugada tomé una decisión que nunca imaginé que tendría que tomar. Y al día siguiente, a primera hora, fui a buscar a un abogado. Pedir la guarda de tus propios nietos es admitir que tu hijo fracasó como padre. Y eso duele de una manera que no tiene comparación con ningún otro dolor que yo haya conocido en toda mi vida. El despacho del abogado quedaba en el centro de Monterrey, en un edificio de 4 pisos con fachada de cantera gris que olía a papel y a café recalentado. Lo había conocido años atrás a través de un amigo en común, en un asunto completamente distinto, y había guardado su tarjeta en la cartera sin saber nunca para qué podría necesitarlo. La vida tiene esa manera silenciosa de prepararnos para cosas que todavía no han sucedido. Llegué sin cita. La secretaria me hizo esperar 20 minutos en una silla de plástico junto a una maceta de hojas artificiales. No me importó. Me senté con las manos sobre las rodillas y repasé mentalmente todo lo que iba a decir, ordenándolo por importancia, por fecha, por relevancia legal, como si estuviera preparando un informe para una junta que no podía permitirme perder. El abogado era un hombre de unos 55 años, delgado, con lentes de armazón oscuro y esa manera de escuchar que tienen los buenos abogados, sin interrumpir, sin mostrar sorpresa ante nada, tomando notas con una pluma que movía despacio sobre el papel. Le conté todo, la mañana del sábado, las mochilas, los recibos de colegiatura, lo que Leonardo me había contado sobre las noches solos y la comida que no alcanzaba, la llamada de la directora, los 34,000 pesos de deuda, el apartamento vacío, los teléfonos que no contestaban, los mensajes breves y evasivos desde números desconocidos. Cuando terminé, el abogado juntó las manos sobre el escritorio y me miró por encima de los lentes. Señor Serrano, lo que usted me describe podría interpretarse como una situación de abandono de menores, y desde luego es materia suficiente para que un juez de lo familiar intervenga de inmediato. El hecho de que el padre haya dejado a los menores en su domicilio sin acuerdo formal, sin fecha de retorno, sin comunicación directa posterior y habiendo abandonado también su domicilio habitual, es una base sólida para iniciar un proceso de guarda y custodia a favor de un familiar directo. ¿Cuáles son mis posibilidades? Depende de varios factores, dijo, y empezó a contar con los dedos. Primero, la documentación que pueda reunir. Los recibos de colegiatura que usted menciona, la constancia de deuda que puede solicitar directamente al colegio, cualquier registro de las llamadas no contestadas. Segundo, el testimonio de los propios menores, que en casos como este el juez puede considerar dependiendo de la edad. Leonardo tiene 11 años, edad suficiente para que su declaración tenga peso. Tercero, y esto es importante, la ausencia del padre. Si Iván Serrano no puede ser localizado para ser notificado formalmente, el proceso puede avanzar en su ausencia, aunque toma más tiempo. ¿Cuánto tiempo? El abogado hizo una pausa breve. Si el juzgado considera urgente la situación, puede dictar medidas provisionales relativamente pronto. La resolución de fondo, en cambio, suele tardar más y depende de muchos factores del caso. ¿Y si Iván aparece? Si aparece, tiene derecho a ser escuchado, pero tendrá que explicarle a un juez lo que hizo.
Y esa explicación, con las pruebas que usted tiene, va a ser muy difícil de sostener. Salí del despacho con una lista de documentos que necesitaba reunir y con algo que no esperaba sentir al salir de ahí. Claridad, no alivio, no tranquilidad, sino esa sensación específica de saber que uno está haciendo lo correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque signifique ponerse de frente contra la persona que uno ayudó a traer al mundo. Para entonces ya habían pasado varias semanas desde aquel sábado en que me dejó a los niños, y la vida en casa había tomado un ritmo que yo no había planeado, pero que de alguna manera se había instalado solo. Las semanas siguientes fueron las más ocupadas de mi vida desde que me jubilé. Fui al colegio y pedí la constancia oficial de adeudo. La directora me la entregó personalmente con una carta adicional donde describía los intentos fallidos de comunicación con Iván durante meses. Me la dio con las dos manos y me miró a los ojos cuando lo hizo, con esa expresión que no necesita palabras para decir lo que quiere decir. Fui al registro civil y pedí las actas de nacimiento de Leonardo y Camila para confirmar la filiación. Fui al banco y abrí una cuenta separada donde empecé a depositar dinero para los gastos de los niños, con cada movimiento registrado y documentado, porque mi abogado me había dicho que demostrar responsabilidad económica era parte de lo que el juez iba a evaluar. Pagué la deuda del colegio, 34,000 pesos. No lo pensé demasiado. Era dinero que yo tenía guardado para mí, para un viaje que siempre había prometido hacerme y que nunca había hecho. Pero a esa altura ya no podía fingir que había algo más urgente que ellos. Cambiamos la rutina de la casa. Los niños necesitaban estructura, horarios, la sensación de que cada día iba a parecerse al anterior de manera predecible. Leonardo empezó a hacer la tarea en la mesa del comedor mientras yo preparaba la cena. Camila tenía una hora de lectura antes de dormir que ella misma empezó a exigir cuando descubrió los libros que yo guardaba en la repisa de la sala. Poco a poco, casi sin que yo me diera cuenta, la casa dejó de sentirse vacía. Leonardo empezó a preguntar cosas sobre mi trabajo de antes, sobre los libros, sobre el barrio. Una tarde me preguntó si podía aprender a jugar ajedrez, y estuvimos 2 horas frente al tablero viejo que tenía guardado en el armario. Me ganó en la tercera partida, y lo celebró con una discreción que me pareció más madura que cualquier grito de victoria. Camila empezó a dormir sin la muñeca abrazada contra el pecho. No lo dijo. Solo una mañana la vi en la cama con la muñeca a un lado, sobre la almohada, como si ya no necesitara tenerla tan cerca para sentirse segura. Esas cosas pequeñas eran las que me decían que estábamos avanzando. Mi abogado me llamó un martes por la mañana para decirme que la notificación formal había sido enviada a la última dirección conocida de Iván y que también se había intentado contactar a través de Rodrigo como familiar localizable. Si en el plazo legal no había respuesta directa, el proceso continuaría en su ausencia. Colgué el teléfono y me senté a tomar el café que se me había enfriado sobre la mesa. Pensé en Iván, no con rabia en ese momento, con algo más parecido a la tristeza que siente uno cuando entiende que una persona se perdió a sí misma de una manera tan completa que ya no sabe quién era antes de perderse. Me pregunté dónde estaría. Me pregunté si pensaba en los niños. Me pregunté si alguna vez iba a aparecer. Y 3 semanas después, como si hubiera escuchado la pregunta desde donde estuviera, Iván apareció. Llegó un miércoles por la tarde, cuando yo acababa de regresar con los niños de la escuela. Escuché el coche frenar afuera. Escuché los pasos en la entrada. Y cuando abrí la puerta antes de que tocara, lo vi ahí, parado frente a mí, con la cara descompuesta y los ojos encendidos de una furia que claramente llevaba días acumulando. Y antes de que yo dijera una sola palabra, él ya estaba gritando.
Hay palabras que una persona guarda durante años porque sabe que el momento de decirlas todavía no ha llegado. Ese miércoles por la tarde, parado en la puerta de mi propia casa frente a mi hijo, entendí que el momento había llegado, pero primero tuve que escucharlo a él. Iván estaba diferente, más delgado de lo que lo recordaba, con la barba de varios días sin afeitar y una camisa arrugada que parecía llevar puesta desde hacía tiempo. Tenía los ojos inyectados, no de sueño, sino de esa tensión específica que produce la culpa cuando uno la convierte en agresión para no tener que sentirla de frente. «¿Qué es lo que estás haciendo?», me dijo, y su voz sonaba alta desde el primer momento, sin calentamiento, sin preámbulo. Rodrigo me avisó que andaban buscándome del juzgado, que metiste a un abogado. ¿Me puedes explicar qué significa eso? Entra, le dije. No quiero entrar. Quiero que me expliques qué significa que estás pidiendo la custodia de mis hijos. Iván, los niños están adentro. Eso lo detuvo un segundo. Miró hacia atrás del hombro, hacia el coche, como evaluando algo. Luego me miró a mí. Están en su cuarto haciendo tarea, dije. Entra o seguimos aquí afuera, donde los vecinos pueden escuchar todo. Tú decides. Entró. Me siguió a la cocina porque fue ahí donde yo caminé, despacio, sin voltear a verlo, dándole tiempo para que bajara un poco la temperatura antes de que la conversación empezara de verdad. Puse agua a calentar, saqué 2 tazas, lo escuché sentarse en la silla sin que yo se lo pidiera. ¿Dónde estabas?, le pregunté de espaldas a él, frente a la estufa. Eso no importa ahora. Para mí importa. Papá, lo que importa es que no tienes derecho a meter a un abogado en los asuntos de mi familia. Esos son mis hijos. Me volteé despacio y lo miré. Tus hijos llevan más de un mes viviendo aquí. Tu hijo mayor me contó que pasaban noches solos mientras ustedes salían, que había días sin comida suficiente en la casa, que Camila lloraba callada sin hacer ruido porque había aprendido que si lloraba fuerte tú te enojabas más. Hice una pausa. ¿Eso es lo que hace alguien que tiene hijos, Iván? Se puso de pie. No me vengas con eso. Yo tuve problemas, sí. Todo mundo tiene problemas. No soy el primer papá que pasa por un momento difícil. No, dije. Pero sí eres el primero que conozco que resuelve sus momentos difíciles, dejando a sus hijos en una puerta como si fueran una carga que ya no quiere cargar. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más pesado, con bordes. Iván apretó la mandíbula. Vine a llevármelos. No. Son mis hijos, tengo todo el derecho. Tuviste todo el derecho. Lo interrumpí y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Y lo usaste para abandonarlos. Ahora hay un proceso legal abierto y ese proceso va a seguir adelante. ¿Tú crees que un juez te va a dar la custodia a ti, a un hombre de tu edad? La pregunta estaba diseñada para doler. Lo sabía. Y dolió. No lo voy a negar. Pero el dolor no cambió nada de lo que yo sabía que era verdad. Un juez va a escuchar a la directora del colegio, dije. Va a haber 9 meses de colegiatura sin pagar. Va a leer el testimonio de tu hijo de 11 años. Va a revisar el expediente de un apartamento devuelto sin avisar a nadie. Y va a sacar sus propias conclusiones. Iván se quedó callado. Por primera vez desde que había entrado, el enojo en su cara se fracturó un momento y dejó ver algo distinto debajo, algo más parecido al miedo, o quizás a la vergüenza. No supe distinguirlos bien porque desaparecieron rápido, tapados otra vez por esa expresión dura que había traído desde la puerta. ¿Por qué estás haciendo esto?, me dijo, y ahora su voz sonaba diferente, menos agresiva, más confundida. ¿Por qué no simplemente los cuidas mientras yo resuelvo lo mío y ya? Porque ya lo hice antes. Lo miré sin apartar los ojos. Cuando tenías 16 años y chocaste el coche de tu tío, lo resolví yo. Cuando a los 23 te metiste en un negocio que no entendías y quedaste debiendo, puse yo el dinero.
cuando Cristina quedó embarazada de Leonardo y dijiste que no tenías con qué, fui yo quien ayudó. Siempre resolví lo tuyo, Iván, y cada vez que lo hice, creí que era la última vez que ibas a necesitarlo. Se quedó inmóvil. Pero esto, continué, esto no es un error que se resuelve con dinero o con tiempo. Esto es dos niños que aprendieron a tener miedo en su propia casa. Y eso no lo voy a dejar pasar como si fuera una factura atrasada. Iván no dijo nada durante un momento largo. Luego escuché pasos en el pasillo. Era Leonardo. Estaba parado en la entrada de la cocina con su cuaderno de matemáticas en la mano, mirando a su padre con una expresión que no era de alegría ni de enojo. Era algo más complicado que eso. Era la expresión de un niño que ha aprendido a no esperar demasiado de ciertas personas para no sufrir la decepción. «Hola», le dijo a su padre. Iván lo miró, y en ese momento, por primera vez en toda la tarde, vi algo genuino cruzar su cara, algo que no pudo controlar ni esconder. «Hola, campeón», dijo, y su voz salió diferente, más baja, rota en algún lugar que él no esperaba. Leonardo asintió con la cabeza y se fue de regreso al cuarto sin decir nada más. Iván se quedó mirando el pasillo vacío durante varios segundos. Luego recogió las llaves que había puesto sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Yo lo seguí. Antes de salir, se detuvo con la mano en el marco y me habló sin voltear a verme. «Esto no va a quedar así», dijo. «Te lo juro que no va a quedar así. Voy a contratar a alguien y te voy a demostrar en ese juzgado que no tienes derecho a quedarte con mis hijos». Salió. Escuché el coche arrancar y alejarse. Me quedé parado en la puerta hasta que el sonido del motor desapareció. Luego cerré despacio y apoyé la espalda contra la madera un momento, con los ojos cerrados, respirando. Desde adentro llegó la voz de Camila preguntándole algo a su hermano, y la voz de Leonardo respondiendo con paciencia. Abrí los ojos y fui a prepararles la cena. La verdad tiene una manera particular de sobrevivir cuando se la pone frente a quienes tienen la obligación de escucharla. La audiencia estaba fijada para un martes a las 10 de la mañana en un juzgado familiar de Monterrey, Nuevo León. Mi abogado me había preparado durante semanas para ese día. Me había explicado el procedimiento, los tiempos, lo que podía esperar y lo que no debía esperar. Me había dicho que mantuviera la calma, que respondiera solo lo que me preguntaran, que dejara que los documentos hablaran por sí mismos. Pero ninguna preparación te dice cómo se siente pararse frente a un juez para pedirle que reconozca legalmente lo que tu propio hijo no fue capaz de hacer por sus hijos. Llegué con media hora de anticipación. El edificio tenía esos pasillos largos y fríos que huelen a expedientes y a tiempo detenido. Gente esperaba en bancas de madera con carpetas entre las manos y expresiones de quien lleva demasiado tiempo cargando algo que no debería cargar solo. Me senté a esperar con mi abogado a mi lado, que repasaba sus notas en silencio con esa concentración tranquila que me había aprendido a reconocer como su manera de prepararse. Iván llegó 10 minutos antes de la hora. Venía con su propio abogado. Un hombre joven, de traje oscuro y maletín de cuero, que caminaba con esa seguridad un poco forzada de quien quiere parecer más experimentado de lo que es. Iván no me miró cuando entró. Se sentó en el lado opuesto de la sala y se quedó hablando en voz baja con su representante. Cristina no estaba. Eso me dijo algo que los documentos no habían podido decirme con tanta claridad. La jueza del caso entró puntual, se sentó, acomodó sus papeles y comenzó sin preámbulos. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y unos lentes delgados que se quitaba y se ponía mientras leía. Tenía esa manera de hablar que no levanta la voz, porque no necesita hacerlo. Cada palabra llegaba con un peso específico que llenaba la sala sin esfuerzo. Mi abogado presentó el caso primero,
Presentó la constancia oficial del colegio con los meses de adeudo y la carta de la directora. Presentó la constancia de que el departamento había sido entregado días antes, con la fecha en que se devolvieron las llaves. Presentó las copias de las llamadas no contestadas durante las primeras semanas y los registros de los mensajes evasivos enviados desde números desconocidos. Presentó el estado de cuenta de la nueva cuenta bancaria que yo había abierto para los gastos de los niños, con cada movimiento documentado desde el primer día. Y presentó algo que yo no sabía que iba a presentar hasta ese momento, una declaración de Leonardo. Mi abogado me había explicado que en casos de menores de cierta edad, el juez podía solicitar una entrevista en un espacio privado y seguro donde un especialista habla con el niño sin la presencia de los adultos involucrados. Leonardo había tenido esa entrevista 2 semanas antes, con una psicóloga del juzgado, y su declaración había sido transcrita y sellada. No supe con exactitud cómo había quedado asentado hasta que la jueza resumió en la sala los puntos centrales de esa entrevista. Leonardo había dicho que su abuelo era la primera persona en mucho tiempo que hacía que él y su hermana se sintieran seguros, que en casa de su abuelo siempre había comida y siempre había alguien cuando llegaban de la escuela, que no quería volver a quedarse solo en las noches. Y que quería quedarse con su abuelo, no porque no quisiera a su papá, sino porque con su papá tenía miedo de que las cosas volvieran a ser como antes. Con su papá tenía miedo de que las cosas volvieran a ser como antes. 11 años. Tuve que mirar hacia la ventana un momento para recuperarme. El abogado de Iván intentó su defensa. Argumentó que mi hijo había atravesado una crisis económica temporal, que las deudas del colegio podían resolverse, que el hecho de haber dejado a los niños con su abuelo era una decisión familiar comprensible y no un abandono. Argumentó que privar a un padre de la custodia de sus hijos era una medida extrema que requería pruebas de daño directo y documentado. La jueza lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella revisó sus papeles durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. «Licenciado», le dijo al abogado de Iván con una calma que no tenía nada de amable, «lo que consta en el expediente no describe una dificultad pasajera, sino una situación sostenida de negligencia. Meses de colegiatura sin pagas, un domicilio abandonado sin notificación, menores que declararon haber permanecido solos durante periodos nocturnos prolongados y haber pasado días con alimentación insuficiente. Eso no es una crisis, es un historial documentado». Iván apretó los brazos sobre la mesa frente a él. La jueza continuó. El marco familiar permite que, cuando los padres no garantizan el cuidado efectivo de los menores, la guarda y custodia pueda quedar a cargo de un familiar directo, incluidos los abuelos, si eso protege mejor a los niños. En este caso, uno de los progenitores está presente, pero no ha demostrado capacidad para garantizar ese cuidado. El otro no se ha presentado en este procedimiento ni ha podido ser localizado. Hizo una pausa. Las circunstancias documentadas son suficientes para que esta juzgadora proceda. El abogado de Iván intentó objetar. La jueza levantó una mano. He escuchado sus argumentos, licenciado. Los he considerado. Pero los documentos presentados y los puntos centrales de la declaración del menor son suficientemente claros. Y entonces dijo lo que yo había ido ahí a escuchar. La guarda y custodia provisional de Leonardo y Camila Serrano quedaba conferida al señor Francisco Serrano, abuelo paterno, con efectos inmediatos y sujeta a revisión en un plazo de 90 días, durante los cuales se realizaría seguimiento por parte del área de trabajo social del juzgado. El abogado de Iván empezó a decir algo sobre recursos y apelaciones. Yo no lo escuché bien. Estaba mirando mis manos sobre la mesa, esas manos que habían cargado a Iván cuando era un bebé, que habían enseñado a Iván a manejar,
que le habían dado dinero demasiadas veces para resolver lo que él no quería resolver, y que ahora sostenían un proceso legal que le quitaba a ese mismo hombre la custodia de sus propios hijos. No sentí que hubiera ganado nada. Sentí el peso exacto de lo que había costado llegar hasta ahí. Mi abogado me apretó el brazo brevemente y me dijo algo en voz baja que no alcancé a procesar. Me puse de pie despacio. Cuando me volteé, Iván ya estaba de pie también, con la mirada puesta en mí desde el otro lado de la sala. No dijo nada, pero sus ojos decían todo lo que su orgullo no le iba a permitir decir en voz alta. Salí a la calle al mediodía. El sol de Monterrey estaba en lo más alto y la banqueta olía a asfalto caliente y a comida de los puestos de la esquina. Me detuve un momento, con el maletín en la mano y el ruido de la ciudad alrededor. Pensé que todo había terminado. Pero esa misma tarde, mi abogado recibió un documento del representante de Iván, y cuando me llamó para decirme lo que decía, entendí que mi hijo todavía tenía una carta guardada. Hay personas que solo regresan cuando descubren que algo tiene valor, no antes. El documento que el abogado de Iván había enviado a mi abogado era un recurso de apelación, técnicamente válido, formalmente presentado, con argumentos redactados con cuidado para parecer más sólidos de lo que eran. Me lo explicaron esa misma tarde por teléfono, con esa calma que a estas alturas ya me resultaba familiar y reconfortante. Es su derecho presentarlo, me dijeron. Pero los argumentos son débiles, señor Serrano. No aportan nada nuevo que la jueza no haya considerado ya. Lo que buscan es tiempo. ¿Tiempo para qué? Hubo una pausa breve. Para eso, señor Serrano, necesito que me diga algo. ¿Sabe usted si tiene propiedades registradas a su nombre, cuentas bancarias significativas, algún bien que su hijo pudiera conocer? La pregunta me detuvo. Pensé en la casa donde vivía. La había comprado hacía 30 años, con el dinero de toda una vida de trabajo como contador. Estaba a mi nombre, sin gravámenes, sin hipotecas. También tenía una pequeña cuenta de inversión que había construido con paciencia durante los últimos años de trabajo, pensando en la vejez. No era una fortuna extraordinaria, pero era suficiente. Era lo que yo había construido solo, ladrillo por ladrillo, peso por peso, durante décadas. ¿Por qué me pregunta eso?, dije. Porque además de cuestionar la custodia, el escrito insinuaba que podían intentar convertir la supuesta precariedad de Iván en una exigencia económica en mi contra. Me quedé en silencio. Es una línea muy débil que difícilmente prosperaría en este contexto, continuaron. Pero el hecho de que la mencionen me dice algo sobre las motivaciones reales detrás de la apelación. Colgué el teléfono y me senté en el sillón de la sala. Así que ahí estaba la verdad completa. Iván no había regresado porque extrañaba a sus hijos. No había regresado porque la culpa lo hubiera alcanzado en algún lugar de ese camino que había tomado el día que se fue sin mirar atrás. Había regresado porque alguien, su abogado o él mismo, o quizás Cristina desde donde estuviera, había calculado que detrás de ese proceso legal había un hombre con una casa y unos ahorros, y que si se movían con cuidado, podían encontrar una manera de sacar algo de todo eso. Esa noche no dormí bien, no por miedo, sino por esa tristeza específica y sin fondo que produce descubrir que una persona a la que uno amó sin condiciones llegó a un punto en que es capaz de usar a sus propios hijos como palanca para llegar al dinero de su padre. A las 6 de la mañana me levanté, preparé café y me senté en la mesa del comedor con una hoja en blanco y una pluma. Escribí todo lo que recordaba de Iván cuando era niño. Las cosas buenas. El día que aprendió a leer y vino corriendo a leerme el periódico en voz alta. El partido de fútbol, donde metió el único gol del partido y lloró de alegría sin avergonzarse. La tarde que me ayudó a pintar la barda del patio y terminamos los dos con más pintura encima que en la pared. Lo escribí todo,
no para guardarlo, sino para recordarme que ese niño había existido, que no me había inventado a un hijo, que lo que Iván era ahora no borraba lo que había sido antes, aunque tampoco lo justificaba. Cuando los niños se levantaron a las 7, guardé la hoja en el cajón y serví el desayuno. Las semanas siguientes fueron una demostración de lo que mi abogado ya sabía desde el principio. El recurso de apelación de Iván no prosperó. La jueza lo resolvió en menos tiempo del esperado, con una resolución que ratificaba la guarda provisional a mi favor y desestimaba la reclamación económica como improcedente dado el contexto del caso. El abogado de Iván no presentó nada más después de eso. Y Iván desapareció otra vez, sin llamar, sin escribir, sin preguntar por los niños. De Cristina no supe nada tampoco. Ni una llamada, ni una pregunta, ni una sola señal de que quisiera saber cómo estaban sus hijos. Esta vez no me sorprendió. Los 90 días de la guarda provisional pasaron. El área de trabajo social del juzgado hizo 2 visitas a la casa. Una trabajadora social joven y meticulosa revisó las condiciones del hogar, habló con los niños por separado, revisó sus calificaciones escolares, observó la dinámica de la casa durante una tarde entera. En su informe, que me leyeron por teléfono, describía un entorno estable, afectivo y adecuado para el desarrollo de los menores. La resolución definitiva sobre la guarda llegó un jueves por la mañana. No hubo audiencia dramática, solo una notificación formal que llegó por mensajería al despacho de mi abogado y que él me trajo personalmente a la casa esa misma tarde, cosa que no tenía obligación de hacer, pero que hizo de todas formas. Me entregó el sobre, me dio la mano y me dijo que había sido un honor trabajar en el caso. Yo lo recibí sentado en la mesa del comedor donde todo había comenzado, con los recibos de colegiatura esparcidos aquella primera noche. Lo abrí despacio. Leí mi nombre junto al de Leonardo y Camila en el mismo documento. Y entonces sí, por primera vez desde aquel sábado por la mañana en que Iván había dejado 2 mochilas en mi puerta y se había ido, sentí que algo terminaba de la manera correcta. Leonardo llegó de la escuela esa tarde con una carta que le habían dado en clase. Era un reconocimiento por su rendimiento académico durante el trimestre. Primer lugar en matemáticas. Lo puse con un imán en el refrigerador, y él fingió que no le importaba demasiado. Pero esa noche lo vi pasar por la cocina 2 veces con cualquier pretexto, solo para verlo ahí pegado en la puerta. Camila cumplió 8 años, 3 semanas después. Le hice una pequeña fiesta en la casa. Vinieron 2 compañeras del salón y la mamá de una de ellas, que se ofreció a ayudar con el pastel. Camila sopló las velitas con los ojos bien abiertos, sin cerrarlos, para pedir el deseo como hacen los niños, que todavía creen que los deseos se conceden si uno los guarda bien. «¿Por qué no cerraste los ojos?», le pregunté después. Me miró con esa seriedad suya que a veces me hace olvidar cuántos años tiene. «Porque ya tengo lo que quería», dijo. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños estaban dormidos, me senté en el patio trasero con una taza de café que se fue enfriando sin que yo lo bebiera. El cielo de Monterrey a esa hora tenía esa oscuridad limpia que solo aparece cuando el viento ha corrido todo el día y se ha llevado el smog con él. Se alcanzaban a ver algunas estrellas entre las luces de la ciudad. Pensé en la decisión que había tomado aquella madrugada, mirando a 2 niños dormidos en el sofá de mi sala. La decisión más difícil de mi vida no había sido ir con el abogado. No había sido pagar los 34,000 pesos. No había sido enfrentarme a Iván en mi cocina o sentarme frente a una jueza a pedir algo que ningún abuelo debería tener que pedir. La decisión más difícil había sido aceptar que querer a alguien no significa protegerlo de las consecuencias de sus propios actos, que hay una diferencia entre ser padre y ser cómplice, que la lealtad familiar tiene límites,
y que esos límites existen precisamente para proteger a los más vulnerables dentro de esa familia. Iván era mi hijo y siempre lo iba a ser. Pero Leonardo y Camila necesitaban algo que él no les había podido dar. Y yo tenía exactamente lo que necesitaban: tiempo, estabilidad, una mesa con comida, una luz encendida cuando llegaban de la escuela. Alguien que se quedara despierto no porque tuviera miedo, sino porque quería estar ahí. Entré a la casa. Pasé por el cuarto de los niños y me detuve en la puerta un momento, como hacía todas las noches. Leonardo dormía con el brazo sobre la frente. Camila dormía con la muñeca de un solo zapato a un lado, sobre la almohada, sin necesitar abrazarla. Cerré la puerta despacio y entendí con la claridad sencilla de las cosas verdaderas que la decisión más difícil de mi vida había sido también, sin ninguna duda,